Niños y adolescentes pueden empezar sus clases esta mañana. Los demás vamos a continuar aquí con la clase de la mañana. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes aquí presentes y también aquellos que nos siguen sintonizando vía Facebook Live. Dios les siga bendiciendo y cuidando, protegiendo, esperando que estén con bienestar, es nuestro deseo. Y vamos en esta mañana, hermanos y amigos, a continuar estudiando precisamente su santa palabra y hablando en la continuación de la clase de las profecías mesiánicas, Messianic Prophecies. En esta mañana, hermanos, vamos a continuar. Decíamos la semana pasada que es imposible que alguien pudiese planear o escribir estas profecías de su propia mente, a pensar en los detalles tan específicos que se citan en todas estas profecías. Decíamos que había aproximadamente 456 profecías, y para que se cumpliesen todas estas 456 profecías acerca de Cristo Jesús, el Mesías, cientos de años después, es algo imposible de lograr con nada más un propósito humano, hablando de si alguien se hubiera propuesto a escribir, ¿verdad?, estas profecías solamente de intelecto humano y luego cientos de años, miles de años después cumpliéndose, ¿right? Algo, hermanos, que claro es imposible planear. Ahí nos damos cuenta, hermanos, realmente que la palabra de Dios es la palabra de Dios, cumpliéndose específicamente, hermanos, cada una de estas 456 profecías. No vamos a hablar de todas ellas, sin embargo, algunas de ellas que son pues muy conocidas. Y nos quedamos, hermanos, ahí en Salmo 78 del 1 al 2, cuando nos habla de cómo el Señor les iba a enseñar en parábolas. He would teach in parables, our Lord Jesus Christ. Y en Salmo 78, 1 y 2 hablábamos de ahí, hermanos, si alguien lo tiene para recordar. Salmo 78, 1 y 2, Psalms 78, 1 and 2. ¿Qué dice? Pueblo mío, mi ley, inclinado el oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. English. Hear, O my people, to my law. Incline your ears to the words of my mouth. I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. Y esto vemos, hermanos, que se cumple ya en la vida de Cristo, cuando Él viene, el Mesías, en Mateo capítulo 13, versículo 13, Matthew 13:3, que nos habla de parábolas. En español es proverbios también, es un sinónimo. En inglés nos dice parable, right? Pero ¿qué dice ahí, hermanos, en Mateo 13:3? Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Muy simple estas parábolas para que todos las entendiesen. Sin embargo, entendían pues la aplicación física. Un sembrador está sembrando y siembra la semilla, y crece la semilla a veces y a veces no crece, y una cae junto al camino, etcétera, etcétera. Lo físico lo entendían, pero la aplicación espiritual, ahí es donde estaban vedados sus ojos. No entendían. Aún mismo los apóstoles pedían explicación después que Cristo hablaba. ¿Qué quiere decir esta parábola, Señor? ¿Nos la puedes explicar? Pero era una profecía también, hermanos, que se cumple. Mientras que el Mesías estaba aquí, en la tierra, en el principio de su ministerio, les hablaba en parábolas. Ahí nos quedamos, hermanos, la semana pasada. Vamos a continuar en estas profecías mesiánicas. Otra de ellas es cuando Cristo también iba a entrar en Jerusalén, llamada la entrada triunfal.
antes de morir, antes de ser crucificado, pero iba a entrar montado en un asno, en un pollino, se le llama también, right? Ahí en Zacarías, hermanos, el profeta Zacarías en la antigüedad, fíjense lo que nos dice ahí en Zacarías 9:9, antes de Malaquías, perdón. Zacarías 9:9, ¿qué dice? English. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Otra vez, hermanos, ¿a quién se le iba a ocurrir esto? De que el Mesías va a entrar triunfalmente allí en Jerusalén y va a ir cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Otra profecía. ¿A quién se le iba a ocurrir esto, hermanos? Para que se cumpliese después, cientos de años. Pues Dios lo había profetizado por medio de la boca del profeta Zacarías. Y se cumple después, mucho después, precisamente, específicamente, ahí en Mateo 21, 6 al 9, Matthew 21, 6 through 9. Mateo 21, 6 al 9. ¿Qué dice, hermanos? Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asta y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. English. So the disciples went and did as Jesus commanded them. They brought the donkey and the colts, laid their clothes on them, and set him on them. And a very great multitude spread their clothes on the road. Others cut down branches from the trees and spread them on the road. Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna, the Son of David, to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna is the highest. Hubo testigos, miles y miles de testigos. La multitud dice que era muy numerosa. ¿Vieron esto? Se escribe, hubo testigos oculares, entre ellos estaba Mateo, y lo escribe. Da testimonio de lo que ocurrió. Otra vez, lo que había sido profetizado, como dice el versículo 4, verse 4, right? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo que acabamos de leer allá en Zacarías. Right? Decid a la hija de Sión, dice, aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Animales, hermanos, que eran usados, como dice ahí, para cargar. Y le echaban, hermanos, me acuerdo ahí en México, íbamos a veces a la sierra, y por eso ahí los burritos ahí cargados de los dos lados. Muy fuertes, muy fuertes. Un rey, imagínense, el todopoderoso, el rey de reyes sobre uno de estos. No concuerda, right? con lo que el mundo ve. ¿Cómo va a ir un rey así? Usaban caballos, caballotes, y a veces los cargaban la gente, los esclavos, siervos, y los llevaban cargando, pero en un burro. ¿Quién pensaría? Ahí nos demuestra Dios todavía su humildad. Nació en un pesebre el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y luego entra en Jerusalén, todos aclamándole, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos cuantos días después, la misma gente esa, crucifícale, crucifícale. Se cumple. Tal y como Dios lo dijo cientos de años antes, right?
profecías mesiánicas, hubo testigos oculares. Y al mundo, hermanos, le podemos seguir citando la Biblia y seguir con las 456 profecías mesiánicas, y como que son puros cuentos, como que no, ya te lavaban el coco a ti, hombre, sí, puedes seguir, ya párale ya. Así es el mundo. Si el mundo que estuvo presente con el Mesías, viendo los milagros, viendo todas sus maravillas, como quiera, después se les olvidaba, ¿verdad? Lo grandioso, lo especial de que el Mesías estaba allí, cumpliendo todas estas profecías. Pero bueno, así somos, ¿verdad? Los humanos. Aunque haya pruebas, decimos, a ver, si no veo, no creo. Y luego viene y lo ves y como quiera, ¿no lo crees? ¿Cómo que si no ves, no crees? Pues ya estás viendo, ¿ahora qué? Si Cristo viniese, hermano, si ahorita Cristo entrase ahí, hermanos, y nos viera aquí, oye, ¿y los demás qué pasó aquí? El mundo así, y dijéramos, y lo pusiéramos en Facebook Live, aquí está Cristo, mire, voltea la cámara, ahí está. Como quiera la gente a lo mejor ni lo creyese. Puros cuentos. Aunque hiciera un milagro aquí enfrente y levantara a una persona inválida, o quizás un muerto ahí que estuviésemos velando a alguien, ¿verdad? Y lo levantase, como quiera la gente, sí, a lo mejor se llena un poquito más, y a lo mejor sí hacemos las noticias de Pro News, pero después al tiempo se olvida la gente. Así es el ser humano, ¿verdad? Pero el que cree con sinceridad no se le va a olvidar. Y por eso Cristo dijo, más bienaventurados que los que no vieron y creyeron, los que no necesitan ver para creer. ¿Qué clase eres tú, amigo o amiga, que nos estás escuchando ahí en tu hogar? ¿Necesitas ver para creer o crees de todo corazón por lo que estás oyendo? Ojalá que así sea. Pero bueno, otra profecía más, hermanos. Entrando a Jerusalén, subido, montado en un pollino, en un burro básicamente. Isaías también, hermanos, nos habla de cómo este Mesías, este Salvador del mundo, iba a ser rechazado, rejected. He would be rejected. Esto lo profetizó Isaías, el profeta mesiánico, que ya hablamos la semana pasada. Tiene más profecías de Cristo, hermanos, Isaías, que ningún otro profeta de la antigüedad. Isaías se le llama el profeta mesiánico. Y ahí en el famoso capítulo 53, right? Isaías 53 del 1 al 4, 1 through 4, Isaiah 53, 1 through 4. ¿Qué nos dice acerca de el Cristo, el Mesías? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. English. Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Se cumple esto, hermano, rechazado como raíz de tierra seca. A veces vemos la tierra seca y su raíz, y a veces hay plantitas que como quiera salen y está bien seco el lugar, la tierra, y como quiera sale una planta ahí. Pero no son plantas muy bonitas, ¿o sí? No.
Las que salen en tierra seca, hermanos, no son plantas bonitas. Y así Cristo. Así Cristo. Sin atractivo. No es como lo pintan en todos los cuadros los grandes artistas de la historia de la humanidad. No, pintan a Cristo bien opuesto, etcétera, etcétera. Hacen esculturas de Cristo también. No sé cómo, porque pues no hay una foto de Cristo. ¿Verdad? Nadie le tomó foto, no se puso Cristo ahí a modelar. Ahora sí, hagan una escultura mía, ¿verdad? No tuvo tiempo para eso. Él vino a hacer lo que tenía que hacer. Era feíto, hermanos, dice ahí, no tenía forma en inglés. ¿verdad? He had no beauty. There's no form nor comeliness, dice. There's no beauty that we should desire. Para que no hubiese esa tentación, ¿verdad? Para nadie. ¿Quién se iba a enamorar de Cristo? Como quien dice, ¿verdad? En lo físico. Fue rechazado, hermanos, otra vez, y se cumple esta profecía, hermanos, así como fue escrita en Mateo 27, 21 al 23. Matthew 27, 21 through 23. ¿Qué dice Mateo 27, 21 al 23? 21 through 23. Y respondiendo el gobernador les dijo: aparte de vosotros queréis que os suelte, y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haréis de Jesús llamado Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos estaban aún más diciendo: sea crucificado. English. The governor answered and said to them, which of the two do you want me to release to you? They said, Barabbas. Pilate said to them, what then shall I do with Jesus, who is called Christ? They all said to him, let him be crucified. Then the governor said, why? What evil has he done? But they cried out all the more, saying, let him be crucified. ¿Se acuerdan lo que leímos en algunos versículos de la multitud? Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. Y ahorita, crucifícale. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás? ¿Un criminal, un asesino? ¿O a este Jesús, el que se dice el rey de los judíos? A Barrabás queremos. No importa si lo iban a dejar libre y les iba a causar quizás algún daño, iba a matar a alguien de sus familiares. Ahorita queremos a Cristo verlo muerto y crucificado, rechazado. Tal y como lo había profetizado el profeta Isaías, martirizado. Si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 53, habla de la tortura de Cristo. Se cumple, tal y como fue escrito. Y luego viene también, hermanos, otra profecía, que iba a ser contado con los transgresores. Iba a estar ahí también contado como uno de esos malhechores. Allá en Isaías también 53, si ustedes se brincan un poco más, versículo 12, Isaiah 53:12. ¿Qué dice, hermanos? Isaías 53:12. Por tanto, no le daré parte con los grandes. Yes. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. English. Therefore I will divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors, and he bore the sin of many, and made intercession for the transgressors. Derramó su vida hasta la muerte. Fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hay varias aquí profecías también específicas. Si ustedes quieren partir el versículo en partes. Pero aquí está, hermanos, esta profecía también de Isaías. Él muere por muchos, por los pecadores. Y orado también, ¿se acuerdan? Que ora a Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allá en la cruz se cumple.
Se cumple esta profecía, hermanos, en la cruz. Lucas 23, 32, ahí en el Nuevo Testamento. Luke 23, 32. ¿Qué dice Lucas 23, 32? There were also 2 other criminals led with him to be put to death. Ahí está, hermanos, le ponen juntamente con los transgresores, crucifican a uno a su izquierda y al otro a la derecha, dice el 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, the skull, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, entre malhechores. Específicamente iba a ser muerto entre malhechores. ¿No lo dijo Isaías? Sí, el profeta Isaías. Se cumple específicamente tal y como fue. ¡Ah, qué casualidad! Que Cristo fue crucificado entre 2 malhechores. No fue casualidad, se cumple la profecía. Ellos ayudaron a que se cumpliese la profecía. Y no fue forzada a nadie, hermanos, el cumplimiento de la profecía. Ahora te toca a ti cumplir esta parte de la profecía de Cristo. Para eso naciste. El hombre decide por sí mismo cumplir estas profecías, así como la cumplió Judas Iscariote. No nació para ser el traidor. Él decidió traicionar a Cristo. Dice que en su corazón había codicia. Había codicia. Pudo haber decidido no hacerlo, sin embargo, la codicia le ganó. Pero no nació para ser él el traidor. Él decide cumplir la profecía. Así como tú y yo, amigos, también nosotros decidimos individualmente si queremos ser salvos o no. No es que hayamos nacido para ser salvos unos y ser condenados otros. No, cada uno decide. ¿Qué vas a decidir tú, amigo, amiga? Yo creo que todos queremos ser salvos, ¿no? No creo que nadie quiera, no, yo nací para ser condenado, yo no tengo esperanza y a mí no me estén molestando y yo sé a dónde voy, al infierno. Bueno, si tú decides, pues Dios te lo va a conceder, si tú lo decides. Ojalá que no. También en Salmos 22, 18, Psalms 22, 18, nos habla, hermanos, de que iban a echar suertes por sus ropas. Algo que también es algo muy específico. We cast lots for his clothing, right? Salmos 22, 18. Repartieron entre sí vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. They divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Otra profecía muy específica de Cristo Jesús, del Mesías. Todavía sigue la humillación de ser crucificado. Y no nada más crucificado como lo pintan ahí, ¿verdad? Que hacen las cruces con un Cristo crucificado y le ponen un trapito para cubrir sus partes privadas. Pero así no fue, hermanos. Ya lo sabemos, la historia nos lo dice, que cuando eran crucificados desnudos. Una profecía, hermanos, que también se cumple en el Nuevo Testamento. Ahí en Mateo 27, 35, hermanos, Matthew 27, 35. Mateo 27, 35. ¿Qué dice? Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí
sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, hermanos, fue la manera más vil de morir, la manera más maldita, podemos decir, de muerte en aquel tiempo, claro, y ha sido, hermanos, a través de la historia. Y los romanos la perfeccionaron de esta manera. Y se le quería dar el más sufrimiento posible al que estaba allí para que aprendiera la lección todos los demás que estaban viendo. Esto te va a ocurrir a ti si eres malhechor. Este sufrimiento máximo. Y hemos hablado, hermanos, de todo lo que se llevó a cabo en la cruz de Cristo. De qué tanto sufrimiento. Ya casi iba medio muerto Cristo cuando fue crucificado. Es más, no pudo ni cargar su cruz hasta el Gólgota. Alguien le tuvo que ayudar, ¿no? Porque él ya físicamente ya estaba muerto, casi. Faltaba nada más meter esos clavos para sostenerlo y que siguiera sufriendo, ¿verdad? Y aparte de esa humillación, todavía los soldados burlándose y echando suertes. ¿A quién le va a tocar? En los vestidos de Cristo. Vamos a ver, vamos a repartirnos y vamos a echar suertes. También se encuentra, hermanos, en Juan 19, 23 al 24, John 19, 23 and 24, más específico todavía nos da más detalles Juan 19, 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Había 2 vestidos que se usaban, ¿verdad? La persona judía, varón, el interior y el exterior, ¿verdad? Tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Eso era lo interior. Y tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo, de las más baratitas, hermanos. Lo de afuera. Solo de adentro y lo de afuera. Por eso sabemos, hermanos, que muere así, ¿verdad? Tal y como era, desnudo. Pero el mundo lo pone ahí, ¿verdad? Y hace sus esculturas y veneran a esa estatua que está allí. Cristo no está en esa estatua ya. Cristo está ya resucitado. Él ha resucitado y Él reina desde los cielos a la diestra del Padre. Y por cuanto fue humillado hasta lo máximo, en la cruz del Calvario también fue resucitado hasta lo máximo. Pero ahí está, hermanos, se cumple la escritura, hermanos, no la apartamos, y si nos echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. O sea, no, esta no, lo de afuera no, esta la vamos a echar suertes. ¿Para qué partirla? Era de una sola costura. A ver a quién se le va a quedar. Dice que eran ¿cuántos? Eran 4, ¿verdad? 4 soldados. Son más detalles aquí, hermanos. Otra vez, para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa, dice el 24, echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. El mundo va a querer de minimizar, hermanos, la humillación, pero no, fue lo máximo, hermanos, la máxima humillación. También se nos dice, hermanos, que vino a ser, hermanos, maldición por morir crucificado. Vino a ser hecho maldito. Es lo que literalmente significa.
fue hecho maldición por ti y por mí. Lo que nos tocaba a ti y a mí, Él lo recibe. Ese es el pago de tu pecado y del mío. Cristo maldecido, maldito. Esto también fue, hermanos, profetizado en Deuteronomio 21, 22 y 23, donde se nos habla de cómo se le consideraba a la persona que era colgada en un madero. ¿Qué dice ahí Deuteronomio 21, 22 y 23? Y de ahí algunas religiones dicen, ay, a ver, Cristo no fue crucificado, fue colgado en un madero. Sí, ya entendemos, hermanos, a través de la historia que los judíos no practicaban la crucifixión. Pero cuando Cristo fue crucificado, no fue crucificado por los judíos, fue crucificado por los romanos. Por eso cuando se habla de esto de colgado en un madero, luego se cumple, pero fue crucificado. Entendemos esto. We understand, pero el mundo, hermanos, que quiere, cuando quieren hacer esta doctrina, ¿verdad? Lo que están haciendo realmente es minimizando el dolor de Cristo, es lo que están haciendo. Y eso es lo que Satanás quiere. Es algo diabólico. Tener cuidado con estas doctrinas de demonios. Deuteronomio 21, 22 y 23, ¿qué dice? Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Se cumple hasta la última T. ¿Se acuerdan cuando querían? No, que no quede Cristo, vayan y quiebrenle las piernas, porque ya viene el sábado. Es día de descanso, Sabbath, right? Hay que guardarlo, los sumos sacerdotes. No, hasta en eso. También se cumple esa parte de la profecía, pero ahí, hermanos, también entonces entendemos, maldito, ¿qué? Maldito aquel que es muerto en un madero. Venía a ser, hermanos, maldición. Maldito por quién, dice ahí, por Dios. ¿Ven ustedes? La maldición venía de Dios, no de los hombres. En Gálatas 3 se cumple, hermanos, y nos recuerda el apóstol Pablo. Gálatas 3, 13 y 14, ¿qué dice? Galatians 3, 13 and 14. Nuevo Testamento, Gálatas 3, 13 y 14. ¿Qué dice? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. English. Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Amén. Y para Pablo la cruz de Cristo significaba la esperanza de vida eterna. Sabía él que él también estaba crucificado con Cristo. ¿Qué dice él? Con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive ¿quién? Vive Cristo en mí. Él entendía esto. Y entendió que esta maldición iba a traer bendición. Y dice el 14, right? Para que en Cristo Jesús, ¿qué? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No nada más los judíos, también los gentiles iban a alcanzar esperanza de salvación por la cruz de Cristo. Pero sí, hermanos, tuvo que haber sido hecho maldición. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Romanos, el apóstol Pablo también lo habla. Y nos dice esto, hermanos. Como Cristo vino a ser pecado, vino a ser maldito. Por eso Dios, hermanos, cuando Él clama, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que usted y yo pudiésemos recibir salvación. ¿Por qué lo desampara Dios? No podía haber, hermanos,
el pecado del mundo sobre Cristo Jesús, la maldición en su cuerpo físico. Tuvo que ser abandonado por el Padre en esos momentos. Siempre le había respondido el Padre, ¿se acuerdan? Siempre. Él iba, oraba y venía la respuesta, el consuelo del Padre. En este momento tuvo que estar solo. Vino a ser maldición. Ojalá que siempre nos acordemos de esto cuando queramos regresar al viejo mundo. Cuando quieras otra vez con tu carne hacer las cosas que no convienen, acuérdate de esto, que Él fue hecho maldición por ti y por mí, que no se merece Dios esto. Ojalá que la pienses doble, ojalá que la pensemos doble. Vino a ser maldición muriendo en la cruz. Y ya para terminar, hermanos, la última de las profecías que vamos a ver. Después de que viene a ser maldición, después de que viene a ser maldición por ti y por mí, viene a ser la luz para todo el mundo. Light to all the people. Esto lo encontramos en Isaías 42:6. Isaiah 42:6. ¿Qué dice Isaías 42:6? English. I, the Lord, have called you in righteousness and will uphold your hand. I will keep you and give you as a covenant to the people, as a light to the Gentiles. Luz de las naciones. Ya Dios estaba llamando a los gentiles desde la antigüedad también y pone el medio, nos da a entender cuál es el medio. El medio es Cristo Jesús, para luz también a los gentiles, a los que no tenían nada que ver con la promesa de Abraham, según la carne. Pero Dios quiso así: te pondré por pacto al pueblo, dice, y por luz de las naciones. Iba a venir a ser el Mesías, luz a las naciones, a todas las naciones, no nada más a los judíos. Esto lo encontramos ya cumpliéndose allá en el Nuevo Testamento, hermanos y amigos, en Lucas 2:32. Luke 2:32. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Lucas 2:32. Entendemos aquí cuando van y presentan a Cristo en el templo, viene un profeta ahí que se llamaba Simeón, justo y piadoso, dice el 25, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Qué privilegio para este hombre, dice que ya era de edad y estaba esperando esto y se le concede, tal y como se le había dicho. Aquí está este bebito, aquí está el Señor de señores, aquí está el Mesías. Y empieza él a profetizar por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu. Dice, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, al octavo día, era cuando se les traía y era circuncidado, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. O sea, ya ahora sí, yo sé que ya está mi muerte cercana, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación. ¿A quiénes otra vez? A los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Venía la muerte de Cristo, ¿verdad? Iba a ser como una espada para María. ¿Quién quiere ver a su hijo crucificado?
Así fue. So bien, hermanos, esta esperanza iba a ser luz a los gentiles. Y también en Juan, ya para terminar, hermanos, Juan 1:9, ¿qué dice? John 1:9. Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. English. That was the true light, which gives light to every man coming into the world. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? No, pero ¿quién es la luz? Cristo, ¿verdad? Cristo. Aquella luz verdadera, la luz era Cristo. Dice, no era Él la luz, el 8 está hablando de Juan, el Bautista. ¿No era Juan el Bautista? Hoy en nuestro día, no, hombre, los grandes predicadores, como que si ellos son los meros meros. Tú no eres nadie, tú eres un simple siervo de Cristo. Él es la luz, Él es el que da la salvación, Él es el que hace por ti lo que ningún hombre puede hacer, perdonarte tus pecados en las aguas del bautismo. Él es la luz que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo, dice, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron, hablando de los judíos, del pueblo de Israel. A lo suyo vino el hijo de José y María, es el hijo del carpintero, el Mesías. ¿De qué están hablando? Es un blasfemo que dice ser el Hijo de Dios. Y fue crucificado por ti y por mí, pero vino a ser luz para todos. ¿No quieres tú hoy, amigo, amiga, también que la luz de Cristo te ilumine? Tenemos un himno y dice que deja penetrar la luz. Let the light shine in you. Deja penetrar la luz. ¿No quieres tú hoy en esta mañana, amigo, amiga, dejar que esa luz penetre? Si no has sido bautizado para el perdón de tus pecados, todavía no la tienes. Todavía no tienes ese don del Espíritu Santo que Él da a todos los que cumplen su voluntad. Si en esta mañana tú ya tienes ese deseo de ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, puedes hacerlo. Aquí hay agua que impide que tú seas bautizado hoy en esta mañana. También si estás escuchando vía Facebook Live y ya tienes también tú ese deseo, contáctanos para que Dios lo haga una realidad hoy en tu vida. Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y luego pasaremos a la segunda parte de este servicio. God bless you all. Dios les bendiga. Amén.